Bienvenidos a un vídeo más de relatos de terror. Ponte cómodo, apaga las luces de tu cuarto, ponte tus audífonos, tomarte un buen café mientras escuchas esta historia de terror. La historia del chupacabras. El chupacabras, historia, comienzo del mito. La leyenda del chupacabras comenzó en 1992, cuando los periódicos de Puerto Rico, El Vocero y El Nuevo Día, comenzaron a divulgar las matanzas de muchos tipos de animales diversos, tales como pájaros, caballos y cabras. En ese tiempo era conocido como el vampiro de Moca, puesto que algunas de las primeras matanzas ocurrieron en el pequeño pueblo de Moca. Mientras que al principio se sospechó que las matanzas fueron hechas aleatoriamente por algunos miembros de un culto satánico, eventualmente estas matanzas se comenzaron a dar alrededor de la isla, y muchas granjas divulgaron podridas de vida animal. Expansión del mito. Poco después de darse a conocer mundialmente las muertes de animales en Puerto Rico, otras muertes comenzaron a ser reportadas en otros países, tales como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Brasil, los Estados Unidos, más notablemente en México, siendo atribuidas al llamado chupacabras. Así el chupacabras gana estatus de leyenda urbana. Las historias del chupacabras comenzaron a ser lanzadas varias veces en los noticieros norteamericanos e hispanos a través de los Estados Unidos, y se generaron productos comerciales del chupacabras, como camisetas y gorras de béisbol. En donde más auge tuvo este fenómeno y leyenda fue en México, o al menos en el norte del país, fue en el poblado de El Álamo de Santiago, Cadereyta y Benito Juárez en el estado de Nuevo León, ya que ahí se reportaron muchos animales muertos, en su mayoría cabras y borregos, a causa supuestamente del chupacabras. Incluso en forma sarcástica se lo relacionaba con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Se tienen datos de la presencia de casos similares en San Nicolás de los Garza en mayo del 2006, donde ataca animales domésticos, gatos, que mordió en el lomo con los colmillos. Las víctimas son hembras en su mayoría. Aspecto o morfología. Jamás se ha tomado una foto real que asegure científicamente que existe el chupacabras, sí lo existen relatos de campesinos y testigos que vieron al supuesto animal. Muchas son las apariencias que se han relacionado con este mito. Algunos testigos afirman que es como un gorila de tamaño menor con dientes muy pronunciados y capaz incluso de volar o dar saltos impresionantes y silenciosos. Otros relatos lo describen como un animal pequeño con forma de diablillo, mitad cabra mitad monstruo, y otros lo describen como una especie de murciélago mediano. Algunos dicen que tiene la apariencia de un perro, lobo o coyote. El chupacabras no pocas veces se ha tratado de correlacionar las apariciones de ovnis con la muerte o desaparición misteriosa de animales en determinadas zonas. A partir de 1974 comenzaron a publicarse noticias sobre casos de animales muertos misteriosamente en diversos puntos de Estados Unidos como Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Colorado, Oklahoma y Minnesota. A muchas de las víctimas les faltaba algún órgano, oreja, lengua, nariz, rabo u órgano reproductivo, mutilado con aparente precisión. Además, los animales muertos aparecían completamente sin sangre, como si su cuerpo hubiese sido secado con una aguja. En Puerto Rico, de febrero a julio de 1975, ocurrieron numerosas muertes de animales en circunstancias casi idénticas, coincidiendo en la misma zona geográfica con docenas de casos ovnis, y con otros fenómenos supuestamente afines. Justamente 20 años después de los sucesos del llamado vampiro de Moca, como se acuñó popularmente a la bestia. El chupacabras aparece en Puerto Rico. El nacimiento del chupacabras, al menos en su edición moderna, se remonta al mes de marzo de 1995, cuando los vecinos de los municipios de Orocovis y Morovis en el interior de Puerto Rico, descubrieron que los animales de las granjas eran atacados de una forma sensiblemente diferente a la habitual en los animales salvajes o en el hombre. Conejos, pollos, cabras, etc. Empezaron a ser encontrados totalmente desangrados, apareciendo los cadáveres con un simple y pequeño orificio, especialmente en la garganta. La plaga se extendió por la isla rápidamente. Las primeras descripciones del misterioso asesino no aparecieron hasta 6 meses después de la aparición de la epidemia.
Fue en septiembre del pasado año cuando fue observado por Madeline Tolentino, una ama de casa de Canóvanas, al este de San Juan. Esta y otras observaciones paralelas lo bautizaron en la zona como el canguro y el conejo. Las descripciones lo presentaron como una horrorosa entidad semejante a un canguro con colmillos, y con un abombamiento en sus ojos rojos, y sus bocetos corrieron por toda la isla. Y por gracia del ufólogo Jorge Martín, a través de internet, la imagen se extendió al resto de la civilización. Pero en Puerto Rico se iban sumando cadáveres al dualismo del vampiro. Nuevos aterrorizados testigos hacían sus descripciones y los artistas daban forma a sus palabras. Humanoides, depredadores de pata hendida y retorcidas gárgolas de catedral. El terror estaba sembrado en las zonas rurales. Las autoridades municipales organizaron unas 200 partidas para capturarlo. Sectores políticos reclamaron una investigación oficial a un gobierno que ignoraba los dantescos hechos. Algunos científicos señalaron que los responsables debían ser monos, perros u otro animal exótico que habite libremente en el país. Las necropsias no establecieron un patrón único de muerte. Traumas en el cuerpo, infecciones bacteriales, pérdida de sangre. Durante las primeras semanas de 1996, los ataques del chupacabras comenzaron a menguar, pese a que las referencias de la prensa sobre su actividad no habían disminuido. Las temperaturas en esa época del año son frías, con lo que se pensó en una posible hibernación en las montañas de la selva tropical de Yunque, o en alguno de los muchos sistemas de cavidades que hay en las islas, especialmente alrededor de Aguas Buenas, a unos 50 km de San Juan. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Las alas del maligno ensombrecieron de nuevo la vida de los puertorriqueños. A principios de marzo, Arturo Rodríguez, un granjero del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, notificó la pérdida de 30 gallos luchadores y gallinas. Los animales tenían punzadas en su garganta y en el cuerpo. Se afirma que agentes del Departamento de Recursos Naturales realizaron una investigación in situ. El sábado 9 de marzo, un chico llamado Ovidio Méndez estaba enterrando una gallina muerta cuando observó un extraño ser de 1,20 metros de altura caminando a dos patas. Su cuerpo era gris oscuro, poseía ojos alargados rojos, largos colmillos y las manos en forma de garra. La policía no encontró nada. De todas formas, no todas las personas estaban de acuerdo en que el chupacabras fuera el responsable de las muertes de los animales. Una mujer creía que su conejo había sido asesinado por un perro. Como suele pasar en estos casos, a falta de una explicación que resulte suficientemente convincente, las especulaciones comienzan a correr. Así aparecieron sofisticados argumentos sobre perros con un colmillo, un simio delincuente, inconfesables experimentos genéticos y, cómo no, alienígenas. O el propio diablo, cuando uno de los testigos afirmó que la aparición estuvo acompañada de un olor fuerte a sulfuro. También fue detenida una santera, acusada de matar a los animales domésticos para sus ritos, pero es evidente que no podía ser la causante de todas ellas. Se dijo que debían ser diversos grupos yoruba, pero lo cierto es que eso contradecía la hipótesis oficial hasta el momento. Monos o perros. La matanza continuó en el barrio Sumidero, especialmente en los sectores de La Araña, La Vega y La Capilla, donde centenares de animales domésticos, pollos, patos, ocas e incluso algunas cabras, corderos y vacas, fueron desangrados. En uno de los ataques, además de las muertes causadas, el agresor arrancó de sus goznes una puerta metálica de 4,8 metros por 4,2. Tal desproporcionada prueba de fuerza no hizo sino aumentar el terror de los habitantes de la zona. En los estados norteamericanos, la historia de este fabuloso canguro se ha mezclado con las del Diablo de Jersey, un personaje procedente de la mitología indígena y cuya presencia se denota en los últimos 260 años, contándose 2000 supuestos testigos, siendo un clásico dentro de la zoología fantástica o criptozoología. Conforme crecía el alud en Puerto Rico, aparecían nuevas especulaciones, generalmente gratuitas y a cual más pintoresca. Así el hermano Carmelo, un ejemplo de los autotitulados como psíquicos, pontificaba que las mutilaciones procedían de una raza de vampiros que se complacen con la sangre animal y que solo se puede terminar con ellos usando un rayo láser o una bala de plata.
Con sus dotes clarividentes afirmó que estos seres no atacan a los humanos porque la sangre está demasiado infectada de toxinas y de grasas. Por su parte, un grupo ufológico de corte fanático conocido con el acrónimo de NOVA, indicó que el chupacabras era una de las 20 criaturas que habían descendido a la Tierra procedentes del espacio. Su repugnante misión consistiría en realizar experimentos con sangre humana con el objetivo de liberar perniciosos virus como el causante del SIDA. Este grupo paranoico se dedicó a acosar a testigos e investigadores, indicándoles que contaba con el respaldo de una organización secreta del gobierno. Sobre Puerto Rico recae la pésima reputación de ser campo de pruebas para armas secretas experimentales que van desde la talidomida hasta armamento radiactivo, por lo que no fue difícil que algunos creyeran que el chupacabras era el resultado de un experimento genético cuya salvaje actividad había sido concebida por el gobierno norteamericano. Pero las teorías no terminan aquí. Otros vincularon la llegada del chupacabras a la vieja e infundada creencia de que en Puerto Rico existen túneles que unen la isla con territorios continentales, especialmente con los Pirineos y Sudamérica. Incluso se sugirió que la criatura había acudido desde el más allá durante una oscura ceremonia de santería. Esta macabra creencia tiene mayor predicamento entre quienes han sufrido daños causados por el chupacabras, como si hubiesen sido víctimas de algún tipo de brujería o maldición que perjudicara su hacienda. No obstante, la idea más extendida es que se trata de un ser alienígena. No en vano Puerto Rico se ha caracterizado siempre por una gran cantidad de avistamientos ovni, lo que ha llevado a muchos a considerar a la isla americana como una zona caliente del planeta. Estas mutilaciones tendrían el mismo origen que las que se produjeron con anterioridad preferentemente en el medio oeste americano, donde numerosas cabezas de ganado aparecieron halladas sin sangre ni glándulas endocrinas. Esto se debería a una atrofia del tubo digestivo de los alienígenas, lo que motivaría consumir un preparado con la sangre y las glándulas endocrinas que absorberían a través de la piel. Esta explicación ha sido apuntada entre otros por Salvador Freixedo. Los extraterrestres, mediante una técnica genética, habrían creado un animal que cumpliría la misión de chupar la sangre. El chupacabras llega a México el 1 de mayo de 1996. Un reportaje en un programa de noticias de la televisión mexicana alertaba a la población sobre el creciente número de mutilaciones animales en las regiones de Jalisco, Sinaloa y Veracruz, especialmente esta última en las poblaciones de Las Trancas, Tlaixcoyan y Nachital, cuya economía gira en torno al ganado caprino. Sin embargo, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Veracruz no realizó ninguna investigación argumentando que se habían enterado a través de los medios de comunicación. La opinión de los expertos fue que se trataban de ataques de coyotes o murciélagos. Las primeras especulaciones hablaban de una nueva especie de murciélago gigante de 1,5 metros de tamaño y un peso de unos 9 kilogramos que podría haber inmigrado procedente de Sudamérica, algo así como los enjambres de abejas asesinas africanas. José Gurría, del Departamento de Agricultura Federal, atribuyó por su parte las muertes a algún coyote o felino, posiblemente exacerbado por la sequía en el norte del país. Claro que no supo indicar por qué no habían ocurrido nunca antes en situaciones semejantes. Mientras, las historias corrían gracias a una prensa siempre ansiosa de aumentar sus dividendos, destacando en esta labor los periódicos Sol de Sinaloa y Sol de Occidente. El miedo se iba extendiendo y las economías locales percibían los efectos de la poca predisposición a salir de sus hogares, sobre todo de noche, por parte de lugareños de las pequeñas poblaciones del norte de México. Ellos argumentaban que un humanoide mujer lobo aullaba y gemía en la oscuridad. Este hecho tiene, según se dice, un precedente en la inusual ola de mutilaciones animales que asoló la República Dominicana en 1978. Las noticias de que seres humanos habían sido atacados por el chupacabras encendió mucho más los ánimos. Teodora Reyes, vecina del Villorrio Alfonso Genaro Calderón, SIC, en el estado de Sinaloa, mostró por televisión unas extrañas marcas de mordiscos, que en realidad parecían laceraciones o quemaduras, producidas por una garra del chupacabras. Sin embargo, ella no fue la única.
Ángel Pulido, un granjero radicado en el estado de Jalisco, mostró pinchazos semejantes en su brazo derecho debidos, según señaló, a un gigantesco murciélago que se parecía a una bruja. Y el alud aumenta de volumen conforme progresa por la ladera descendente y aparecen nuevas víctimas con pinchazos en puntos diversos del cuerpo, y de los que no poseían conciencia. En el estado de Nayarit, la policía judicial, según se dice, abrió fuego contra un chupacabras en plena fuga antes de saltar una cerca de 1,80 metros. Conclusión de lo poco que estamos seguros, es que es un hecho el incremento de las muertes de animales vampirizados en Puerto Rico y México. Se ha informado ya de casos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, en la Amazonía, en Florida y en otros puntos de Estados Unidos como Cambridge, Massachusetts, la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, San Antonio, San Francisco y Moscú en Rusia. También se ha sabido que en 1993 una bestia de comportamiento semejante atacó en Bulgaria causando varias muertes humanas, según consta en la prensa del momento. En Puerto Rico los científicos han atribuido los ataques vampíricos a caninos, de una rara variedad de un solo colmillo quizás y a fieros macacos. En México, fueron coyotes y murciélagos, con su carácter distorsionado por la sequía. Los testigos y propietarios de animales han sido calificados como incompetentes, desinformados e incluso mentirosos. Escépticos y reputados ufólogos coinciden. Fraudes, exageraciones e histeria. Sin embargo, para muchos quedan preguntas en el aire. ¿Por qué una sola marca de pinchazo? ¿Cómo puede penetrar con suficiente profundidad en animales vivos para extraer su sangre? ¿Qué tipo de extraña baba es la que deposita sobre sus víctimas? Y sobre todo, ¿qué está viendo la gente? Quizá todo sea el mito de la bestia extraterrestre, pero vale la pena estudiarlo. Canguros sanguinarios del más allá. No es la primera vez que se escuchan historias sobre seres en forma de canguros con desmedido gusto por la muerte. En los años 50, en Tucson, Arizona, corría de boca en boca la existencia de una bestia que atacaba a los rebaños en forma de canguro y rata, pero en los años 60 desapareció. Durante los años 60 y 70 aparecieron referencias a este tipo de seres en los tabloides norteamericanos, incluso se fotografió en Nebraska. Estos hechos no son aislados sino que están imbricados en el folclore norteamericano. En 1934 un canguro bebedor de sangre causó pánico en la zona austral de Tennessee. Sus ataques fueron espeluznantemente semejantes a los del chupacabras, marcados por la muerte de ganado, mutilaciones en animales y otras víctimas de sus temidos ataques nocturnos. Otra de sus particularidades era su velocidad para desvanecerse. En el año 1966 en Virginia, Estados Unidos, una entidad bautizada como Mothman u hombre polilla, se dejó ver. Era una criatura grande con grandes alas y ojos de color rojo, pero que desapareció un día sin dejar rastro y reapareció quizás 30 años después con un nombre muy diferente: Chupacabra. Desde hace algún tiempo atrás se viene hablando de un personaje llamado Chupacabras. Lo curioso de esta entidad es que ataca a sus víctimas, efectuando una perforación del diámetro de un lápiz, en el cuello o detrás de su cabeza, y posteriormente extrayéndole en gran parte de los casos la totalidad de su sangre, y en otros inclusive algún órgano vital, dejando escasas o ninguna huella de su paso. Primeras andanzas. Los primeros informes de animales muertos en extrañas circunstancias acontecen en Europa, Canadá y Estados Unidos, en los cuales son encontrados incluso con mutilaciones hechas con gran precisión, pero donde toma mayor fuerza la palabra chupacabras es en Centroamérica, específicamente en Puerto Rico. Es aquí donde personas comienzan a divulgar por diferentes medios de comunicación que un extraño ser ataca a sus animales domésticos e inclusive a humanos. La preocupación de la población se hace patente ante la ignorancia de la procedencia de un depredador inteligente, que indiferente ante la humanidad, hace de las suyas. Las docenas de las personas han afirmado haber visto este animal. Chupacabras se describen como aproximadamente 1,40 m alto, parado de pie, tiene ojos largos rojos grandes, piel gris, brazos cortos con garras, las piernas como un canguro, y una línea de púas afiladas atrás. Ellos son supuestamente animales muy poderosos. Algunos informan que los chupacabras tienen alas y pueden volar.
También se han visto chupacabras en otros países, algunos con descripción diferente, a veces con la cabeza de un extraterrestre gris. El chupacabra se ha divisado en la parte del sur de los Estados Unidos, incluido el desierto de California del Sur. Frecuentemente bolas de luces anaranjadas se muestran al mismo tiempo que los informes del chupacabras. Muchos crean un eslabón con ovnis y el chupacabra. ¿Son ellos una raza híbrida? Informes principio de los 70s. Brownsville, Texas. Ranchero encuentra muerto un toro. Ninguna sangre alrededor de él, ninguna huella. 1994, Puerto Rico. 4 o 6 grises pequeños fueron encontrados bajo una cama, y los persiguieron fuera de la casa con una escoba. Informado por Joyce Moody. 1995, 11 de marzo, Orocovis. 8 ovejas muertas. Los animales tenían 3 marcas extrañas, o agujeros de perforación en el pecho, y se los describió como completamente agotados de sangre. 1995, agosto, Canovanas, Puerto Rico. Se culpó al chupacabras de la muerte de aproximadamente 150 animales. 19 de noviembre, 1995, Puerto Rico. Se culpa al chupacabras por muertes de docenas de pavos, conejos, cabras, gatos, perros e incluso caballos y vacas. Dijeron que abrió la ventana de la alcoba de una casa en la ciudad norte central de Caguas, destruyó un ósito, y dejó un charco viscoso y un pedazo de materia blanca. Tenía brazos peludos y los ojos rojos grandes. Noz 19. 1995. 35 veces en 3 meses. Canovanas, Puerto Rico. Un residente de esta localidad lo vio una tarde en su patio en la parte de atrás cuando salió del matorral y mordió el perro de la familia. Yo pienso que pertenece a la familia del mono, pero no es exactamente un mono. Corrió como un mono y tenía aproximadamente 4 pies alto, pero no tenía una cola. Bit 14, 1995, Naguabo. En la costa oriental varios conejos enjaulados eran encontrados muertos con agujeros en el cuello, sin una gota de sangre. Otros conejos habían desaparecido. Cerca de la jaula del conejo había una huella como garra. 15 de diciembre, 1995, Puerto Rico. En un año se lo piensa responsable de por lo menos 1 matanzas, cabras, oveja, ganado, pollos y otros animales. La criatura es de 1,50 m de alto, camina erguido, no es ningún humanoide, tiene ojos grandes ovalado tipo alienígena. 18 de diciembre, 1995, Puerto Rico. Los animales murieron como resultado de una sola perforación en la frente. Algunas partes del cuerpo estaban vacías de sangre. Una fotografía muestra un gato siamés con una perforación a través de su cráneo. Marzo de 1996, área rural de Miami. Matanza de aproximadamente 40 animales. Una mujer vio una figura similar a un perro poniéndose de pie, con 2 manos cortas en el aire. 1996, 2 de mayo, México y Miami. Los ataques están volviéndose más distribuidos. Las heridas parecen agujeros similares a una perforación de biopsia que se extiende completamente a través del tejido del músculo, y en por lo menos un caso se descubrió que las heridas continuaban a través del tejido interno, sin dejar rastros de la herida en la piel de superficie. El chupacabras en Chile. Martes 26 de junio de 2000. El mito del chupacabras. Se niega a morir Fabián Llanca. Las últimas noticias en la mañana del domingo 16 de abril del año 2000, los parceleros del sector Lavanda, de Calama, lamentaban la muerte simultánea de decenas de cabras. Aparecieron desangradas, con 2 piquetes a la altura de la yugular y sin heridas secundarias. Los corrales techados estaban intactos, nada había sido forzado y no había huellas tampoco de los supuestos victimarios. Una semana antes casi un centenar de caprinos había corrido la misma suerte. Ese fue el debut nacional de la leyenda bautizada en Centroamérica como chupacabras, una criatura de origen difuso y con dieta basada en grandes cantidades de sangre. Su figura se expandió rápidamente por el continente y ni el Orinoco fue capaz de contenerlo y apagar su prestigio. El mito creció, traspasó las fronteras y llegó a tierras calameñas, donde se afianzó entre los temas curiosos del año 2000.
Ha pasado más de un año desde aquella irrupción y aún no están claras las circunstancias en que sucedieron los hechos. A este vacío apeló la semana pasada el senador Carlos Cantero, RN, quien intenta reflotar el tema principalmente para responderles a los pequeños ganaderos que perdieron todos sus animales. El parlamentario llamó, en definitiva, a tomar en serio este tema que hasta ahora no deja de ser anecdótico, salvo para los perjudicados campesinos. Algo oculto el comisario Hermano Llanedel, quien encabezó un escuadrón especializado de investigaciones, asegura que el grupo se disolvió después de enviar un informe al primer juzgado del crimen y a la gobernación. No llegamos a conclusiones concretas y seguimos pensando lo mismo que el año pasado. Como no tenemos pruebas concretas ni elementos científicos, no podemos asegurar nada. Eso sí que el jefe policial pone en duda la ocurrencia de episodios recientes en que supuestamente actuó la criatura o lo que sea que desangra y mata animales. No es la opinión que tiene un grupo de investigadores que ha tejido una red de información en la provincia de Loa y sus alrededores. Jaime Ferrer, director de Calama UFO Center, agrupación dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, lleva una estadística de los acontecimientos posteriores a la disolución del escuadrón de búsqueda de investigaciones. Los hechos son diarios, pero la gente, ya sea por temor al ridículo o por otros motivos, no los denuncia. A la vista de nuestras investigaciones, no cabe duda de que algo se está ocultando, y creo que este secretismo va mucho más allá de querer evitar una psicosis colectiva. Desconozco las bases que motivan el hermetismo sobre este caso, pero sin duda deben ser muy poderosas, asume Ferrer. Ataques solo este año se han denunciado varias muertes sospechosas de animales domésticos y de crianza. Ejemplos hay muchos. Según el diario La Estrella de Calama, a principios de este año un obrero que transitaba en bicicleta por el sector Ojo de Opache de María Elena escuchó extraños gruñidos por lo que decidió detener la marcha. El testigo dice haber visto un perro muerto a los pies de una criatura indescriptible, pero de ojos brillantes. Por la misma fecha otra pobladora de Calama, Patricia Valdivia, dijo haber visto al chupacabras afuera de su casa, ubicada en el área rural de Calama. En Licanantay aparecieron perros muertos rodeados de pisadas no atribuibles a miembros de la fauna altiplánica. Incluso, hay humanos quienes admiten haber quedado paralizados solo al ver al depredador, que desprendería una energía capaz de dejar sin movimiento. En abril la inquietud se trasladó a Hornitos, Caleta, donde aparecieron sin vida 4 conejos y un gato. También engrosa la cuenta el ataque sufrido por 17 alpacas, 3 de las cuales murieron. En mayo de este año se habría detectado la presencia de la criatura en Baquedano y Sierra Gorda, y en junio pereció un perro guardián en el barrio industrial de Calama. La versión de supuestos testigos se ha detenido también en la descripción del ser. Dicen que mediría 1 metro de alto, caminaría indistintamente en 2 o 4 patas, tendría 3 dedos, sería peludo, ágil, y no tendría alas. Sus piernas serían largas, tendría muslos gruesos y su pelaje sería gris. El ufólogo Jaime Ferrer reconoce que como no hay registros de su aspecto, los retratos hablados enfatizan aspectos que los testigos priorizan en medio de la impresión. Estas especies son esencialmente de hábitos nocturnos, lo cual complica mucho más su detección. Sin embargo, hemos podido definir que se asemejan mucho a un simio, mezclado con cánido, felino y reptil, algo que obviamente resulta totalmente desconocido dentro de nuestra fauna terrestre. Pero puedo asegurar que no se trata de un producto genético, afirma. El trabajo realizado por Ferrer profundiza en que se trata de más de un ejemplar. Son al menos 5 del tipo de predadores, pero hay una pseudofauna desconocida y que deambula por nuestra zona. A la fecha, testigos fidedignos nos han permitido detectar la presencia de al menos 11 especies diferentes, pseudopájaros, pseudogatos, pseudoperros, pseudosimios y humanoides. Montajes. Según la prensa local, el prontuario de la bestia estaría compuesto por 154 corderos, 8 cabras, 1 perro, 7 gatos, 135 gallinas, 48 conejos y 1 canario, propiedades de 13 parceleros de Calama. Jaime Ferrer amplía este margen y llega a unos 5.000 ejemplares desde canarios hasta caballos.
Con todo, el Servicio de Salud Loíno insiste en que los tribunales fueron clarísimos y que la información reciente solo se debe a la mitología popular. A través de una misiva, el Dr. Lucas Burchard, jefe de higiene ambiental, asegura que la muerte de animales se debe a la acción de perros o de seres humanos quienes, aprovechando la inquietud de la comunidad, han elaborado montajes para hacer creer la acción del mentado chupacabras. En cambio, el emplazamiento del senador opositor Carlos Cantero busca conocer las necropsias practicadas a las víctimas que aparecieron sin sangre y con 2 marcas en los cuellos. Según el parlamentario, esos antecedentes son importantes para develar este misterio que en Calama lleva más de un año. El chupacabras en Argentina. Los antiguos mapuches conocían un ser llamado pihuicheño, una serpiente alada que habitaba en los bosques. Cuando ha llegado a su edad madura, le crecen alas con las que vuela a voluntad. Silba estridentemente y se adhiere al tronco de los árboles en las noches y en los días de calores excesivos. Donde ha estado deja huellas de sangre. Cuando llega a la vejez, creen en varias reducciones, que se transforma en un pájaro del tamaño de un gallo tan sanguinario como su otra forma. Suele cebarse en los habitantes de una casa quienes van volviéndose extremadamente flacos. Cuando enflaquece el ganado sin causa aparente, es el chupador de sangre el que produce el estrago. Gentes y cuadrúpedos quedan a salvo trasladándose a otros lugares, interponiendo un río o un estero entre ellos y el vampiro. El que oyó el grito del ser, lo ve cuando vuela o está pegado al árbol, queda expuesto a enfermedades o a la muerte. Tomás Guevara. Historia de Chile prehispánico, Universidad Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1925 y 1927, Poli, página 31. Una criatura similar a la descrita por Guevara en esta nota, puede haber sido la que asoló durante un buen tiempo la zona de Villa Oviedo, cerca de Alta Gracia, Córdoba. Se trata de la aparición de un monstruo bautizado por los lugareños como vampirofidio. Este ser, que desprende brillo por sus ojos, se cree habita en las bateitas, y ya son muchos los jóvenes que montan guardia permanente en las inmediaciones. El remanso conocido como las bateitas, fue elegido en apariencia por la extraña criatura, lugar al que llegan muchos turistas. En el mes de enero pasado se registraron 3 accidentes fatales, involucrando a 2 turistas y un lugareño. Se estableció en la autopsia que los cuerpos mostraban heridas cortantes presumiblemente provocadas por colmillos muy filosos, y hasta se aseguró que los cadáveres se encontraron desprovistos de sangre. Se dijo que los 3 infortunados habían sido atrapados por una enorme víbora cuyos movimientos inquietantes señalaron algunos vecinos en las bateitas. Crónica, Buenos Aires, 17 de febrero de 1972. Francisco Bardín tiene 65 años, nacidos y vividos en Los Barriales, jamás se movió de allí, siembra 9 hectáreas, sufre del hígado y recuerda que Los Barriales se llama así porque de esa manera lo bautizó San Martín, cuando se detuvo a descansar mientras marchaba hacia la cordillera y jamás tuvo un encuentro con ánimas, con aparecidos, con luces malas. El 4 de agosto de 1972, se levantó a las 7 de la mañana, hundió las alpargatas en la tierra que parece polvo lunar y caminó hacia el gallinero, una celda de cañas secas y bien atadas. Las gallinas estaban muertas. 25 y todas muertas. Y ni una gota de sangre. Se arrodilló, las miró, se rascó la cabeza. Estaban todas en círculo, como si el asesino, hay que usar esta palabra, asesino, después de su obra hubiera urdido una extraña escena. Bardín no se animó a tocarlas, quién sabe cómo murieron, pensó, pero sus ojos de conocedor descubrieron otras cosas. Las gallinas tenían 2 agujeros en el cuello y sus cuerpos sin sangre no mostraban ni un solo rasguño. La puerta, cerrada cada noche con un alambre retorcido, estaba abierta. 2 palomas que habían hecho su nido en un árbol que está junto al gallinero empezaban a mudarse a otro árbol más lejano, como si huyeran de algo amenazador o terrible. Pinta y Chiquito, 2 perros bravíos, ladradores, atropelladores, temblaban al lado del horno. Un poco más adelante el artículo comenta otros casos, uno de ellos referido a matanzas de conejos afirma que
Los 16 conejos estaban en fila con las cabezas hacia el noroeste. Vecinos che, tienen su propio chupacabras. Las increíbles apariciones del chupacabra se trasladaron para el norte de Argentina, provincia de Salta, Argentina. Habitantes del paraje El Tonco, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Los Cardones, aseguraron haber visto rondando a sus rebaños y a escasa distancia, a un extraño humanoide de regular estatura, ojos rojos, dientes afilados, cubierto de pelo y extremidades superiores terminadas en largas y afiladas uñas. Los testimonios de estas tres personas, vertidos en el diario electrónico El Tribuno, de Salta, coinciden, de alguna manera, con la descripción habitual del mítico chupacabras. Fayogasta. Estos testimonios correlativos llegan desde los valles calchaquíes. Doña María Rufina Cayó, es una pastora de 73 años que se dedica a la cría de ganado ovino y caprino en el paraje El Tonco, jurisdicción del municipio Fayogasta, en el departamento Cachi, en el límite con el Parque Nacional Los Cardones. Ella, fue la primera en dar un reporte sobre la extraña presencia. La mujer, vive y trabaja junto a su hermana, Benita, de 79, en este desolado paisaje, donde existen 33 familias diseminadas en una vasta área serrana. El 11 de febrero, relató, venía regresando a mi casa y arreando, junto a los perros, mi ganado. Estaba atardeciendo y mientras caminaba rezaba el rosario pidiéndole a Dios por lluvia. En ese momento, algo, alertó a los animales, que comenzaron a correr. Y cuando miré de lado a lado para ver qué pasaba, lo vi. Era un ser rarísimo. Mitad persona, mitad animal. Tenía una talla de 1,70 m aproximadamente. Estaba a menos de 12 metros. Me miró 3 veces y apuró el paso y luego, dando grandes saltos con sus dos poderosas extremidades posteriores, se perdió a la distancia, batiendo sus grandes orejas sobre la cabeza. Quedé asombrada pero no tuve miedo, relató. Santos Jaimes, de 30 años, y Rubén Colque, de 34, también son habitantes de El Tonco. Alertados por la narración de doña María Rufina, salieron a investigar en compañía de otros pobladores. Íbamos por el camino vecinal, cuando los perros se negaron a seguir y comenzaron a emitir aullidos lastimeros. Sentimos ruidos extraños y corrimos a ver. Pasamos unos matorrales y lo vimos. Quedamos paralizados por el pánico. Era un ser horrible, que nos miraba con ojos rojos. Asentado en 2 pies, huyó velozmente en dirección al Cerro Negro. Sus pies eran como pezuñas de vaca, pero con una especie de espolón hacia atrás. Al día siguiente, salimos a rastrear y encontramos las extrañas huellas. No sabemos qué es, pero estamos alerta por cualquier cosa, indicaron Jaimes y Colque. Fuente. La estrella del Loa de Calama chupacabras llegó a Argentina. A diferencia de los cientos de ataques a animales en Calama, el chupacabras solo ha causado pánico en la localidad del Tonco. Habitantes de la localidad del Tonco, aseguran que mide 1,70 m de altura, y tiene el cuerpo cubierto de pelos. Tras permanecer durante un año oculto, el mítico chupacabras habría vuelto a sus andanzas. La terrorífica figura de este extraño ser, mitad hombre y animal, que fue acusado de provocar cientos de ataques a animales en las zonas rurales de Calama, reapareció al otro lado de la cordillera, justo en el límite con la provincia argentina de Salta. Según Juan Carlos Chávez, comisario de la Unidad Regional de Cafayate, la eterna pesadilla que afectó durante meses a Chile y que causó expectación mundial, tiene en alerta a la comunidad y a la policía transandina. La presencia del mítico ser en la localidad rural del Tonco, en el municipio de Fayogasta, se suma a una serie de avistamientos de ovnis que se han producido en el sector. Estamos vinculando estos hechos. Hace 10 días se inició una intensa investigación en los lugares en donde se habría aparecido el animal y los avistamientos. Hasta el momento no hemos encontrado mucho, porque no existen vestigios claros, como los animales muertos que aparecieron en Chile, dijo el comisario Juan Carlos Chávez. Aseguró que, al contrario de lo ocurrido en nuestro país, el temido chupacabras tendría más bien una presencia tímida en el sector. Según los testigos, más que una actitud agresiva, el animal arranca al ver humanos. Sin embargo, la gente está preocupada por lo que pasó en Calama. Temen que su ganado también sea atacado, aseguró el comisario.
explicó que una comisión policial estudiará, durante un mes y en forma exhaustiva, el extraño fenómeno que está dando de qué hablar en la localidad. También, si se trataría del mismo ser que afectó a Calama. Estamos en alerta si en algo concuerdan los 3 testigos transandinos que tuvieron la terrorífica oportunidad de conocer al chupacabras, es que es un ser espeluznante, mitad hombre y animal. También aseguran que mide 1,70 m de altura, tiene ojos de color rojo, dientes afilados, extremidades superiores terminadas en largas y afiladas uñas, y el cuerpo cubierto de pelos. Venía con mis perros y ganado por un camino de tierra, cuando algo alertó a los animales. El ser estaba a menos de 12 metros. Me miró 3 veces y dando grandes saltos con sus piernas, se perdió a la distancia. Quedé asombrada, contó a un medio local transandino la agricultora María Rufino, 73 años. Otros 2 testigos Santos Jaimes, 30, y Rubén Colque, 34, aseguraron que también se encontraron cara a cara con la mítica criatura. Quedamos paralizados por el pánico. Era un ser horrible. Tenía los pies como pezuñas de vaca, pero con una especie de espolón para atrás. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, regálame un like y suscríbete porque eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos veremos en la siguiente historia.